Bueno, buenas tardes. Arrancamos ya con una pregunta, por lo que se ve. Marcos. Del temario es sobre el abuso del derecho Sí, y el fraude de ley. sí, Que, pues, para ayudarme, me he puesto un ejemplo, me gustaría saber si lo he puesto correctamente, que en el fraude de ley, como son de normas constitutivas, por todas las competencias, si no me sí. equivoco, he puesto de ejemplo reformar el mecanismo de reforma constitucional agraviado a través del sitio. ¿Eso sería un fraude de ley? No, porque ahí directamente lo que estás haciendo es usar otro mecanismo al mecanismo previsto. Eso no sería ni fraude de ley ni abuso de ley. O sea, lo que estarías haciendo es incumpliendo las normas procedimentales. No sería, ¿qué sería por ejemplo? Una violación del derecho. Vale, no sería ninguna de las. Yo lo que diría es que para que tengas un fraude de ley, lo que tienes que tener es que se cumplen las normas procedimentales. O sea, al nivel de las reglas, estás cumpliendo con las reglas procedimentales. Lo que pasa es que el principio que justifica esas razones, esas reglas procedimentales, las razones que justifican esas reglas procedimentales, sí te las estás saltando, esos principios que están justificando las reglas procedimentales. Por ejemplo, puesto así de una manera tonta, lo mismo que si eliminases los procedimientos democráticos mediante procedimientos democráticos. Ahí sí. ¿Sí? Eso sería un fraude. Sí. ¿Algo más? Vale, pues seguimos con la tercera de nuestras propiedades de las normas. El otro día vimos validez, hoy seguimos con aplicabilidad. ¿Qué es la aplicabilidad? La aplicabilidad, si uno toma uno de los manuales más al uso, más corrientes, la aplicabilidad va a aparecer definida como la obligación o permiso de los jueces para aplicar normas. ¿Sí? Permiso u obligación que tienen los jueces de aplicar una norma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a tener una norma aplicable cuando los jueces tengan la obligación o el permiso de aplicarlas. Esta propiedad de las normas, es una propiedad normativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hecho de que una norma sea aplicable o no va a depender a su vez de otras normas. Un ejemplo sencillo es el de las normas que están en vacatio legis. En realidad es un ejemplo tramposo. Mejor las normas que están suspendidas. Por ejemplo, estamos en un estado de alarma y se suspenden la libertad de tránsito, por ejemplo, ¿sí? O la libertad de publicación. Esas normas no pueden ser empleadas por los órganos jurisdiccionales para decidir las controversias, ¿vale? No las pueden utilizar a la hora de decidir las controversias. ¿Sí? Sin embargo, aquí, por aplicabilidad, vamos a entender una cosa ligeramente diferente. No es que sea diferente, sino que vamos a introducir un matiz. Y es que, si nosotros nos preguntamos qué sucede cuando un órgano jurisdiccional no aplica una norma que debería haber aplicado, que tenía la obligación de haber aplicado, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa si un juez no aplica las normas que tiene que aplicar? La congruencia normalmente se entiende respecto de lo que se piden lo que piden las partes, y no sé si necesariamente, a lo mejor las partes se equivocan y piden la aplicación de una norma que no es la que corresponde.
entonces si él sabe que debe aplicar otra norma y no aplica, eso es que está norma justa sabiendo. Bueno, hay un caso o unos pocos casos en los que es prevaricación, constituye prevaricación, que es decidir los casos en grave desconocimiento del derecho o hacerlo mal a sabiendas. Y en estos casos la consecuencia de la prevaricación, ¿cuál es? Es una sanción, ¿sí? Lo que pasa es que si vamos a ver todos aquellos casos en los que se aplica una norma que no era aquella aplicable al caso, si vamos a ver todos esos casos, podemos comprobar que la sanción es algo muy poco habitual. Es raro que se condene a los jueces por prevaricación, muy, muy raro. Pero si tú llegas al Tribunal Supremo y dices, oiga, que es que el Tribunal Superior de Justicia me ha aplicado una norma que no era, ¿qué es lo que va a pasar con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia si tienes razón? Claro, la anulará. Y si es que la anulará, entonces la consecuencia habitual no es la sanción, sino una invalidez. Y si es una invalidez, nosotros sabemos que no puede ser ni obligatorio ni permitido, porque las normas cuyo no seguimiento pueden generar una invalidez son normas. Si tienes una norma que si te saltas produce una invalidez, ¿qué tipo de norma va a ser? Institucional. Las llamamos en su momento constitutivas. Pero si las normas sobre la aplicabilidad de otras normas son normas constitutivas, ¿cuál es el contenido de las normas sobre la aplicabilidad de otras normas? Pues mirar. Si las normas acerca de la aplicabilidad de otras normas son normas constitutivas, ¿por qué, Pablo? Porque si te las saltas, la consecuencia es la invalidez y no la sanción. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el contenido de una norma sobre la aplicabilidad? Pues una norma sobre la aplicabilidad de otras normas no es nada más y nada menos que una norma sobre la competencia de los jueces. O si preferís, es un límite a la competencia de los jueces. ¿Para qué son competentes los jueces? Para resolver las controversias. Para resolver las controversias con base en el derecho aplicable. Así que la aplicabilidad de una norma o de la norma que están aplicando los jueces constituye una condición para que esa sentencia sea válida. ¿Sí? Imaginaros que os aplican una norma que es derecho derogado. Pues llegaréis y diréis, ¿qué pasa aquí? Esta sentencia es inválida porque me ha aplicado un derecho derogado, ha empleado una norma derogada. O una norma china, por poner un ejemplo tonto. ¿Sí? Bueno, ya sabemos lo que quiere decir que una norma sea aplicable. Decir que una norma es aplicable es que determina la validez o condiciona la validez de la decisión jurisdiccional, constituye un límite a la decisión jurisdiccional. Ok, esto es lo que significa, pero ¿cuándo una norma es válida? Perdón, ¿cuándo una norma es aplicable? Disculpad que hoy estoy con lapsus menti. ¿Cuándo una norma es aplicable? Pues aquí distinguimos entre dos aspectos diferentes. Y es que distinguimos entre la aplicabilidad interna y la aplicabilidad externa. Bueno, ¿cuándo una norma es internamente aplicable? Pongamos, por ejemplo, que el día del examen digo prohibido usar boli rojo. Bajo pena, yo qué sé.
de menos un punto. ¿Sí? ¿Cuándo esta norma va a ser internamente aplicable? Cuando en la realidad se dé el supuesto de hecho de la norma. ¿Cuál es el supuesto de hecho de la norma? ¿No? ¿Sabes? El comportamiento regulado. El comportamiento regulado es usar bolígrafo rojo. ¿Vale? Usar boli rojo. Una norma va a ser internamente aplicable cuando se dé en los hechos, en la realidad, el supuesto de hecho previsto en la norma. ¿Sí? ¿Esto bien? Ahora imaginaros por un momento que acudís por el mero gusto, no porque hayáis suspendido en primera convocatoria, sino que por el mero gusto de la filosofía del derecho, os acercáis a una tutoría antes del examen de segunda convocatoria y escribís con boli rojo. ¿Alguien diría que le puedo bajar la nota a alguien por tomar apuntes con boli rojo? Sería muy raro, ¿no? Claro, es que pese a que la norma prohíbe usar bolígrafo rojo so pena de menos un punto en el examen final, no dice nada de cuándo, nosotros estamos presuponiendo otra norma que te dice que, bueno, la prohibición de usar bolígrafo rojo so pena de menos un punto en el examen final está condicionado por la presencia de otra norma que te dice la norma prohíbe usar boli rojo es aplicable solo durante los exámenes. Claro, aquí es lo que está sucediendo es que tenemos una norma, o mejor dicho, que tenemos otra norma que hace que la prohibición de usar boli rojo no sea aplicable. Vamos a decir que una norma es externamente aplicable cuando satisface también otras normas que hace que se la puedan usar. En este caso, tendríamos la norma que dice la prohibición se refiere a los exámenes. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo. Pongamos que tenemos la norma N1, según la cual agredir a un compañero está penado con 3 años de cárcel. ¿Bien? ¿Cuándo va a ser internamente aplicable esta norma? Pues cuando le calientes el lomo a un compañero. Y si yo os digo que N1 forma parte del Código de Justicia Militar, bueno, en el Código de Justicia Militar, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar una norma N0 que diga que estas normas se aplican solo a militares. Aunque N1 no dice nada sobre los militares, N0 te está diciendo que la aplicación de N1 está condicionada ¿a qué? Al cumplimiento de N0, a que se trate de personal militar. ¿Sí? Una norma va a ser internamente aplicable simplemente cuando se dé el supuesto de hecho de esa norma, cuando se den en los hechos el antecedente de la norma, y una norma va a ser externamente aplicable cuando se den el resto de condiciones normativas acerca o necesarias para su aplicación. Entonces la que se ha aplicado externamente es N1. Claro, sí, sí.
son dos aspectos de la aplicabilidad de una sola norma. En nuestro caso de N1. Vuelvo a explicar lo del boli rojo. Claro, la de prohibición de boli rojo es una norma que no te dice nada acerca de los exámenes, de los apuntes. Lo que pasa es que tenemos otra norma que te dice que el ámbito de aplicación de prohibido usar el boli rojo se limita únicamente a los exámenes. ¿Sí? Para que la prohibición de usar boli rojo sea aplicable interna y externamente, tiene que darse escribir con boli rojo y que sea durante un examen. ¿No? ¿Sí? ¿Bien? Venga. Vamos para allá. Alguien podría decir, bueno, pero esto no es una innecesaria duplicidad de conceptos. Si tenemos ya el concepto de validez, ¿para qué queremos el concepto de aplicabilidad? ¿Qué pasa? ¿Que los jueces tienen que aplicar normas inválidas? ¿Hay casos en los que los jueces tengan que aplicar normas inválidas? No se comete un delito en un día y se enjuicia en 2 años y en 2 años debe cambiar. Lo que pasa es que ahí lo que me estás diciendo es que si la norma ha cambiado, ¿con cuál norma habría que...? Se puede juzgar con la norma que estaba vigente en el momento de emisión del delito. Bueno, los casos de retroactividad serían casos, no, esa no es retroactiva, eso es simplemente al momento de juzgar, pero sí sería un caso de norma aplicable que ya ha sido derogada, que es inválida. Sí. ¿Alguno más? Cuando ¿cómo aplica alguna norma en una materia concreta que es anterior a la Constitución? Anterior a la Constitución. Hombre, si es compatible con la Constitución, no hay problema de validez. Un caso es el del derecho extranjero, de lo que tenéis luego, de derecho, todo el derecho internacional privado es un caso, o gran parte del derecho internacional privado es un caso de normas aplicables inválidas. ¿Por qué? Porque si a ti te tienen que, no sé, tienes que resolver un divorcio de acuerdo al derecho finlandés, el derecho finlandés va a ser aplicado por el juez español, pero no es derecho válido español, es derecho válido finlandés, pero no derecho válido español. ¿Sí? Normal que vaya un poco relajado, pero como continuación a lo que ha dicho el compañero Juan, digamos que si en un momento dado si hay una norma nueva, de la comisión anterior, en este caso me imagino que se dará voluntad al reo de elegir si es más favorable la buena o la anterior. No está claro que se dé a elegir al reo, porque, mirad, hay casos en los que puedes encontrarte con problemas de norma penal más favorable, de cuál es, o sea, que la posterior sea más favorable, pero cuando una es más favorable que la otra no siempre es fácil de determinar. ¿Por qué? Porque, primero, se pueden dar horquillas en las penas, ¿vale? Tienes un delito que está penado en un momento temporal, uno, de entre 5 a 15 años, ¿vale? Y en el otro, de entre 10 a 20, ¿sí? Claro, ¿cuál de las dos es más favorable? No, ¿cómo? O sea, depende de cómo estén configurados los agravantes. Si, por ejemplo, los agravantes en la primera norma se aplican de manera automática y en la segunda dependen de que el juez los considere relevantes o no, ahí vas a tener una gran diferencia. A veces se produce en derecho penal la formación de la norma tercia o de la tercera norma, que es una mezcla de algunas
cosas buenas de una de las normas y de algunas cosas buenas de la segunda norma. Así que determinar cuál de las dos es más favorable no está del todo claro. O ponte que esas son las penas, pero en uno tienes tercer grado y en el otro no. O en uno cabe posibilidad de revisión de la pena y en la otra no. ¿Sí? Hay veces que no es tan sencillo determinar cuál es la norma más favorable. Pero a nosotros nos interesaban casos de invalidez aplicable. Y hemos visto el derecho extranjero, puede ser casos de ultraactividad y de retroactividad, eso lo veremos ahora en un ratito. Y ahora quiero que recordemos algún caso de validez con normas inaplicables, normas válidas no aplicables. Ya os he dado yo un ejemplo, de hecho os he dado dos. Normas válidas no aplicables. No, a lo mejor que una norma es válida no se puede aplicar hasta una determinada edad. ¿Hasta una determinada edad? Por ejemplo, de mayor edad. No, lo que pasa es que eso ya está previsto en la norma. Esos que están levantando la mano, Isra. Sí, pero ahí, ¿cómo decir? Bueno, que sería válida no aplicable. Sí, tienes razón. No, pero yo estoy pensando en normas que son internamente aplicables, válidas, pero externamente inaplicables. No, es aplicable en todos los casos. Venga, que está fácil. Una norma suspendida. Una norma suspendida, porque estamos en un estado de alarma, sitio o excepción. Claro, ¿se derogan esos artículos de la Constitución? ¿Dejan de ser normas válidas? No, pero son normas no aplicables. Eso es en lo que consiste el estado de alarma. ¿Sí? ¿Más casos? Ya el de excepción y el de juicio. No. Más casos. Válida, inaplicable. Si pones una norma en vacatio legis, esa norma está creada en un momento determinado, es válida, pero al estar en vacatio legis no es aplicable. ¿Sí? En el caso, no sé si será válido o no, una norma es válida y la va posponiendo su validez en determinados periodos. En determinados ciclos, esa fecha válida. No, lo que pasa es que lo que haremos será dividir la validez de la norma y diremos que hay partes, hay un subconjunto de normas válidas y un subconjunto de normas inválidas. ¿Sí? El derecho de la Unión Europea ¿es derecho válido en España? Los reglamentos son directamente aplicables. ¿Significa eso, el hecho de que sean directamente aplicables significa que son válidos? Sí. Cuidado, ¿los reglamentos son objeto de transposición? Pero vayamos por partes. Los reglamentos no son objeto de transposición. Si no son objeto de transposición, entonces no han sido creadas de conformidad a lo previsto en el derecho español. Por tanto, son normas inválidas, aplicables, pero inválidas, porque no han sido creadas de conformidad con el procedimiento español. Las directivas que no han sido transpuestas, esas, de nuevo, son derecho inválido aplicable. Bien, pues vamos con nuestra tercera propiedad de las normas. Nuestra tercera propiedad de las normas va a ser la vigencia. Pero cuidado, que vigencia tiene dos significados, al menos dos significados,
muy diferentes. El primero de ellos es una propiedad normativa que hace referencia a cuándo entran las normas en vigor, esa vigencia o ese vigor. Eso nosotros lo vamos a explicar como un problema de eficacia de las normas. De hecho, nuestra cuarta propiedad va a ser eficacia. Ya os conté cuáles eran los significados de eficacia. Vimos que uno era cumplimiento de objetivos, otro que se ha usado por los jueces, y el último era genera efectos jurídicos. ¿Vale? Esta C, este generar efectos jurídicos, es esta eficacia. Aquí hay sinonimia entre 2A y 3D, ¿vale? Hacen referencia a lo mismo. Por eso nosotros vamos a reservar la expresión vigencia para referirnos no a una propiedad normativa de las normas, sino a una propiedad empírica. ¿En qué consiste esta propiedad empírica de las normas? Mirar, había un autor, se murió hace mucho, danés llamado Alf Ross, que decía, mirar, estudiar la validez de las normas es un poco ocioso. ¿Por qué es un poco ocioso? ¿Os ha pasado ya alguna vez que algún abogado os llegue y os diga, va, en la facultad en realidad no se aprende nada? Cuando sales, cuando has acabado la carrera, no tienes ni la más mínima idea de cómo funciona el derecho. ¿Os lo han dicho ya? ¿Sí? Bueno, esto que dice este abogado senior puede ser una cosa así solo de cascarrabias, o de pensar que hay un conocimiento que no te explican, que es el conocimiento sobre cómo presentar recursos, sobre este tipo de cosas. Qué bueno, ahí se le puede dar un poquito de razón, una moderada razón. Pero hay una segunda forma de entenderlo, más radical, menos agradable, menos simpática, que sí, esa sí hay que tomársela en serio. Yo os pregunto, ¿pensáis que lo que habéis aprendido en la carrera, vuestros manuales de la carrera, sirven para saber cómo es el derecho ahí fuera? ¿Lo que pone en el manual es lo que pasa en el mundo real? O sea, lo que os cuentan en trabajo es cómo están decidiendo realmente los tribunales. Porque si no es lo que están decidiendo realmente los tribunales, ¿para qué mierda sirve? Te dicen, no, es que la interpretación correcta del Código del Trabajo. Me da igual. Yo lo que quiero saber es qué normas van a aplicar los jueces para ganar procesos, para ganar procesos y también para saber cuáles son las consecuencias de mis acciones, que si me despido porque me están haciendo la vida imposible, ¿voy a tener derecho a indemnización? ¿O por el hecho de haberme despedido ya frito? Bueno, lo que quiero es que alguien que me diga qué norma están aplicando los jueces. Y a eso Ross lo llamaba derecho vigente.
in force. ¿Sí? O law in action, también llamado. Y lo definía de la siguiente manera. Te decía, bueno, a nosotros no nos importa tanto lo que ha dicho el legislador o lo que haya podido decir el constituyente. A nosotros lo que nos interesa es las normas que los jueces consideran obligatorias. Normas sentidas como obligatorias. Este primer aspecto es un aspecto interno a los sujetos. Hace referencia a las emociones, sentimientos que tiene un sujeto dentro de sí, ¿sí? Un elemento interno, por decirlo así. Dice, pero claro, de nada me serviría saber cuáles son las normas que los jueces consideran obligatorias si luego no las aplican. Así que el segundo elemento son normas sentidas como obligatorias, sí, que están dispuestos a aplicar. ¿Qué quiere decir que están dispuestos a aplicar? Decir que están dispuestos a aplicar, ¿qué quiere decir? ¿Que las han aplicado en casos anteriores? Bueno, Rawls lo que diría es, si te dedicas a estudiar las normas que han aplicado los jueces en el pasado, estás haciendo historia del derecho. Historia del derecho aplicado, pero historia del derecho. Aunque sean las sentencias de la semana pasada, es historia del derecho porque es algo que ya es historia, algo que ya ha pasado. Las sentencias que están aplicando ahora, dice Rawls muy poéticamente, el ahora se nos escapa entre los dedos. No existe, lo que es ahora ya es pasado. En el momento que lo digo ya forma parte del pasado. Así que, ¿qué quiere decir las normas que están dispuestos a aplicar? Las normas que aplicarán en el futuro. Así que el derecho vigente es el conjunto de normas que los jueces estarán dispuestos a aplicar en el futuro. ¿Por qué? Porque las consideran obligatorias. Te dice, este es el conocimiento relevante acerca del derecho. No saber cuál es la interpretación correcta del artículo 52 del Código de Comercio. Te dice eso, no sirve para nada. Lo importante es saber si los jueces sienten esas normas como obligatorias hasta el punto de estar dispuestos a tomar decisiones jurisdiccionales con base en ellas. Dice, todo lo demás en realidad es irrelevante. O secundario al menos. Lo importante es esto. ¿Es posible que haya normas que sean derecho vigente sin ser normas válidas? ¿Os acordáis de lo que es la construcción jurídica? Os lo expliqué la semana pasada, no hace un eón. Nosotros vimos que había una diferencia entre normas explícitas y normas implícitas, y que dentro de las implícitas podíamos distinguir entre las normas que son consecuencia lógica de otras normas y las normas que son producto de la construcción jurídica. Y ahí os dije, por ejemplo, las jerarquías axiológicas. Choque entre dos derechos fundamentales, creo una tercera norma para resolver el conflicto. Te digo, eso es una norma que no es producto de la interpretación y que el juez se está inventando. ¿Las normas producto de la construcción jurídica son derecho vigente? Uy, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. O sea, alguien se puede inventar una construcción jurídica, pero es raro que no sea derecho vigente. ¿Sí? Así que te dice Rawls. Menos conocer qué es lo que dice el texto literalmente de la Constitución, del Código Civil,
Y lo que hay que ir a ver son esos entresijos del derecho, ese conjunto de normas no explícitas sino implícitas que han sido formuladas por los operadores, por los propios órganos jurisdiccionales, por la propia práctica y que vienen a determinar el contenido de las decisiones judiciales. Dice, a eso hay que dedicarse, a estudiar esas. Más allá de que el legislador las haya dictado o no, eso en realidad es secundario. Si lo que nos importa es cuál es el derecho impuesto por la fuerza, lo relevante es eso. Lo relevante es saber cómo están decidiendo los jueces. Y ya está. ¿Cómo están decidiendo los jueces? ¿Porque se han equivocado? No. ¿Cómo están decidiendo los jueces? Porque están convencidos de que están haciendo lo correcto. Porque tienen la idea de que eso es lo que tienen que hacer. Mira, me hizo mucha gracia hace 3 semanas cuando estuvimos dando el curso a los jueces. Ellos hacían una distinción muy habitualmente y diferenciaban de cuando ellos hacían una cosa de juez de verdad, profesional, y cuando hacían una marranada. Lo tenían muy claro. Todos, o sea, intentaban no hacer marranadas. Lo que pasa es que hacer marranadas o ser profesional, en realidad era muy dependiente de una serie de creencias acerca del derecho vigente, de cuáles son las obligaciones de los jueces. Que, bueno, son bastante discutibles, ¿eh? Son bastante discutibles. Esto no sé si os lo he contado. ¿Os acordáis de lo que hay en el Palacio de Justicia, al lado del río? Según entras, en la puerta, hay 2 estatuas. Sí, ¿no? De eso nos acordamos. Sí. Una con una espada, pero hay otra. Sí, y debajo de cada una de ellas hay 2 inscripciones diferentes. Aparte del hotel, claro. Aparte del hotel, sí. ¿Qué pone debajo de las estatuas? En uno pone ley, lex, y en el otro justitia. No son lo mismo. Los jueces tienen que hacer justicia o aplicar la ley. Bueno, pues no está tan claro. Seguimos con nuestras propiedades. Vigencia era la tercera. Nos queda la cuarta. Bueno, ya la tenemos escrita. ¿Qué es eficacia? De eficacia ya sabemos que hay 3 significados. Y el único que nos interesa ahora es el tercero. Los otros 2 ya los vimos. ¿Qué quiere decir que una norma sea eficaz? Que genera efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir que genera efectos jurídicos? Que modifica la posición jurídica de determinados sujetos o el estatus normativo de determinadas acciones. ¿Sí? Y yo os pregunto, ¿tenéis claro en qué consiste la retroactividad de las normas y la ultraactividad de las normas? Uy, qué carita. La limitación de su eficacia. La limitación de su eficacia. Empecemos por la ultraactividad. ¿Vale? En un momento temporal 1, tenemos una norma N1 que establece que el IVA de los apartamentos turísticos, vamos a ponerlo así, AT, apartamentos turísticos, es el 15%. ¿Sí? En un momento temporal 2, tenemos una norma N2 que sube este IVA a los apartamentos turísticos al 21%. Sin embargo, esta norma dice expresamente que está en vacatio hasta lo que vamos a llamar el momento temporal 4. ¿Vale? Aquí ponemos el momento temporal 4. En el momento temporal 3, me voy de vacaciones a
Budapest. No, en Budapest no, tiene que ser un lugar en España. A Logroño, que no lo conozco, y alquilo un apartamento turístico. ¿Sí? Y en el momento temporal 5 tengo un pleito con Hacienda por ese IVA. A ver, situémonos en el momento temporal. ¿Te has perdido? No. Vale. Situémonos en el momento temporal 5. ¿Vale? Yo me pregunto, en el momento temporal 5, ¿cuál es la norma válida en T5? La T4 que era. La T4 es cuando entra... Al lado de la T4. Pero dependiendo del pleito, cuando ha sido al final el pleito. Hombre, ya te lo he dicho, en T3 y el pleito en T5. Pero yo lo que os estoy preguntando es cuál es la norma válida en el momento T5. Entonces la de N2, T2. En T5, válida es N2. ¿Desde cuándo es válida N2, Salvador? Es válida N2 porque ha ocurrido. No, porque, desde. ¿Desde cuándo? Desde entró en vigor la norma 2. ¿Qué significa que sea válida? Que pertenece. ¿Cuándo una norma pertenece? Cuando ha sido creada de conformidad con el procedimiento y no viola normas jerárquicamente superiores. Así que la validez de N2 empieza en el momento de su creación. Así que válida, N2 es válida desde el momento de su creación, desde T2. Si estamos hablando de validez, es desde T2. ¿Cuál es la norma, desde cuándo es, o cuál es el arco de validez de N1? ¿Desde cuándo hasta cuándo es válida N1? Desde, perdón. De T1 a T2. ¿Bien? ¿Esto lo tenemos claro? ¿Sí? ¿No? Validità. El tiempo de la validità. ¿Bien? Pregunto, en el momento temporal 5, ¿cuál es la norma aplicable? Ya se está aplicando la T4. No, Salvador, que ya me haces trampa otra vez. ¿Ya se está aplicando? No, esto no es una propiedad empírica, esto es una propiedad normativa. ¿Cuál es la norma que, comillas, deben aplicar los jueces en el momento temporal 5 para juzgar la N2. T4 es un momento temporal. Yo lo que estoy preguntando es cuál es la norma aplicable. ¿Me decís N2? Ah, bueno, si es N1 o N2, entonces has cubierto todas las posibilidades, Alba. N1. ¿Por qué N1? Porque expresamente N2 me está diciendo que no va a surtir efectos sino hasta T4. Con lo cual el juez tiene la obligación de aplicar la norma del caso, que era N1 porque N2 estaba en vacatio legis en el momento temporal 3. La vacatio legis de T2 dura, de N2 dura desde T2 hasta T4. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un problema de eficacia. ¿Por qué? ¿Cuál es el arco de eficacia de N1?
¿Desde qué momento empieza a surtir efectos y en qué momento deja de surtir efectos N1? ¿Hasta el pleito? Si tú tuvieses un alquiler aquí que se produce entre T4 y T5, ahí la norma, la que genera efectos jurídicos es N2 ya. ¿Sí? En el supuesto concreto, En el supuesto... de aplicación N1 se juzgue hoy o se juzgue en cualquier momento. Pero una cosa es que sea eficaz y otra es que sea aplicable. La eficacia de N1 va a venir desde el momento temporal 1 hasta el momento temporal 4, en el que empieza la eficacia de N2. Así que los casos de ultraactividad son casos en el que tenemos una norma aplicable que puede que es inválida, porque daros cuenta que N1 es derogada en el momento T2 por la norma N2, es derecho no válido, es derecho sí aplicable, pero ojo, que al momento de T5, aunque yo tengo que aplicar N1, N1 es ineficaz, porque ya no sigue desplegando efectos. Los efectos los genera entre el tiempo 1, entre T1 y T4. En el momento T5 ya no sigue generando efectos jurídicos. Todos sus efectos jurídicos los ha agotado hasta este momento. Aquí ya no va a crear, a partir de aquí ya no crea nuevas posiciones jurídicas. ¿Sí? Bien. Entonces, resumiendo, la ultraactividad, la norma aplicable es... Los casos de ultraactividad son casos en los que tenemos normas derogadas que siguen desplegando efectos. ¿Esos efectos tienen que llegar hasta el momento del juicio? No. Lo que sí es que va a regular el caso que luego vamos a tener bajo litigio. Esa norma puede haber dejado de surtir efectos, pero seguir siendo aplicable. ¿Sí? El juez tiene la, comillas, obligación de aplicarla. ¿Sus habéis perdido? ¿Todo bien? ¿Preferís retroactividad y pausa o pausa y retroactividad? Pausa y retroactividad. Pausa y retroactividad. Vamos con la retroactividad. A ver, pongamos que en un momento temporal 1 tenemos la norma N1 que fija el IVA de los tomates, del gas, venga, pongamos el gas, al 21%, ¿vale? Aquí me llega la factura, ¿vale? En el momento temporal 2 me llega la factura. El gobierno con, ¿cómo se llamaba aquello? El plan ibérico, no me acuerdo cómo se llama, dicta una norma temporal 2, la excepción ibérica, que dice que el IVA del gas, no gasta, el IVA del gas se queda al 8% o a lo que sea, ¿sí? Pero te dice algo más. Te dice, esta norma es retroactiva desde T2, desde el momento que a mí me cobran la factura. Y en T4 me voy a un pleito con Hacienda para recuperar los dineros que me han cobrado de más. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende el ejemplo? Perfecto. Lo que nos interesa es, en T4, ¿cuál es la norma válida? La válida claramente es
N2. ¿Sí? ¿Cuál es la norma aplicable? ¿N1 o N2? El pleito se refiere a esta factura, ¿eh? N2. ¿Cuál es la norma que surte efectos jurídicos? N2. A ver, vayámonos al momento temporal 2. En el momento temporal 2, ¿qué norma es válida? Aquí. N1. Claro. ¿Por qué no puede ser N2, Pablo? Es imposible que... ¿Sí? ¿Cuál era la norma aplicable en el momento T2? N1. Efectivamente. ¿Cuál era la norma eficaz? Efectivamente, la norma eficaz es N2. Cuando tenemos un caso de retroactividad, tenemos un caso en el que la eficacia de una norma se va por detrás del momento inicial de su validez. ¿Sí? Despliega efectos jurídicos en momentos previos al de su creación. ¿Tenemos problemas con esto? ¿Se ha entendido bien? ¿La qué? La definición de retroactividad es... Retroactividad. Tenemos un caso de retroactividad toda vez que tenemos una norma eficaz en un momento previo al de su validez. No es una cuestión de validez, no es que de aplicabilidad. No es que la norma sea aplicable a un momento anterior a su validez, porque si dijésemos que es aplicable a un momento anterior a su validez, tendríamos que decir que los jueces, en un momento temporal 2 en el que N2 no se había creado todavía, tenían por ciencia infusa el conocimiento de N2 y o eso o son capaces de viajar en el tiempo. Y como ni una cosa ni la otra, no podemos decir que sea un problema de aplicabilidad, sino que es un problema de la eficacia, de cuál es el momento en el que genera efectos jurídicos, de a partir de qué momento despliega sus efectos. ¿Bien? ¿Sí? A la de una. Pero en T2 también se aplica la norma N2, ¿no? En N2 se aplica la norma T2, efectivamente. Pero no porque N2 sea aplicable en el momento temporal 2. No, es aplicable en el momento temporal 4. El juez no podría volver al momento temporal 2, porque, el juez en el momento temporal 2 desconoce de la existencia de N2. No ha sido ni creada. Y tampoco es que pueda viajar en el tiempo. Con lo cual es un problema de eficacia, de cuándo despliega sus efectos jurídicos. ¿Vale? De en qué lapso de tiempo despliega sus efectos jurídicos. ¿Bien? A la de una, a la de dos. Entonces, en el examen dice, en el momento temporal 2, ¿cuál sería la norma aplicable? Sería N1. Claro. El momento temporal 2. La norma eficaz N2. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien, Fernando? A la de 1, a la de 2. ¡Bien! Entramos en el tema 3. ¡Yuhu!
¿Te has perdido la retroactividad, Salvador? ¿Cómo? Pues no sé si es muy favorable a ti. A ver, empezamos directamente con el punto 3.1, que es justificación interna, justificación externa. A ver, en nuestra cultura jurídica y en la mayoría de la teoría del derecho, es afirmación común que una decisión está justificada cuando está justificada una decisión. ¿Lo ponen los apuntes? ¿No lo pone? Uy, mal esos apuntes. Quien llegue tarde, menos un punto en examen final. Salvador ha llegado tarde. Luego, las normas retroactivas desfavorables están prohibidas por la Constitución. No aquí. La retroactividad es peligrosísima. Hombre, en el ejemplo que hemos visto en clase era muy favorable. ¿Por qué? Porque era un caso en el que tenías que pagar menos impuestos, te devolvían dinero. ¿Sí? Salvador, menos un punto. Esta decisión, decimos que está justificada. Este es nuestro esquema de decisión judicial justificada. Es una decisión en la que las premisas justifican la conclusión. O dicho de otro modo, si aceptas la corrección de las premisas, no puedes rechazar la conclusión. Sí. Si aceptas las premisas, que quien llegue tarde tiene menos un punto extra en el examen final, y 2, que Salvador ha llegado tarde, si tú aceptas estas dos premisas, no puedes rechazar Salvador menos un punto en el examen final. ¿Por qué? Dale, ¿por qué? Está aceptando la premisa que viene antes. Porque sería ilógico. O sea, si acepto las dos premisas, resultaría irracional rechazar la consecuencia. ¿Por qué? Porque la consecuencia se sigue, y esta es la cosa simpática, de manera necesaria a partir de las premisas. Claro, tú podrías decir, quien llegue tarde menos un punto en el examen final. Salvador ha llegado tarde, Salvador más un punto en el examen final. Hombre, por poder puedes decirlo, claro que sí puedes decirlo. Lo que pasa es que estás cometiendo un error lógico brutal. Lo que tenemos es que a partir de las dos premisas, necesariamente se sigue, lógicamente, se sigue la conclusión. ¿Sí? Bueno, a esta propiedad de la conclusión, de seguirse de manera necesaria a partir de las premisas, a eso lo llamamos justificación interna de la decisión judicial. Diremos que una decisión judicial en sentido amplio, amplísimo, también para el caso de los, ¿cómo se llama? De los órganos administrativos o incluso de los órganos consultivos, diremos que una decisión está internamente justificada cuando la conclusión se sigue de manera necesaria a partir de las premisas. Necesaria, ahí, doble, triple, cuádruple subrayado. ¿Es verdad que Salvador ha llegado tarde? Podría decir Salvador. No, porque la clase empieza ahí 10 y has empezado a hablar ahí 8.
¿No he llegado tarde? O alguien podría llegar, o llegar Salvador y decir, oye, ¿de dónde puñeta sale esa regla? Tú, profesor de filosofía del derecho, tienes la competencia para crear una norma que dé menos un punto en el examen final por el hecho de haber llegado tarde a una clase. Alguien podría discutirlo. Claro, es que cada una de las premisas, la premisa de arriba, que llamamos premisa mayor por ser la de arriba, o premisa normativa, que en el fondo es una norma, puede que sea necesario justificarla y que tengamos que dar argumentos y razones en favor de esto. Y puede ser que yo tenga que alegar en un momento determinado, no, mira, los reglamentos universitarios me dan una competencia general para evaluar como yo quiera a los estudiantes. O puedo decir, la Constitución me da derecho de libertad de cátedra. ¿Sí? Puede ser que tenga que justificar la premisa normativa. Y claro, también es posible que haya que justificar la premisa fáctica. ¿Salvador llegó tarde? ¿Alguien más lo vio? ¿O es solo si todos decís que no, Salvador no llegó tarde? ¿Llegó tarde Salvador? Al conjunto... Dime. Perdón, yo de todas formas he puesto aquí que ha llegado tarde Marco. Porque Roberto escribió a mis hijos, y dije, madre, he puesto Marco. Que es cómplice que yo ya vamos a comer algo. Pero es muy hábil, se ha llevado con un reloj y yo Marco este número puedo llevar. Así que he puesto complicidad. Marco, Complicidad. Bien. Al conjunto de argumentos y razones que ofrecemos en favor de cada una de las premisas, de la premisa mayor o premisa normativa y de la premisa menor o premisa fáctica o premisa acerca de los hechos, al conjunto de razones y argumentos que justifican cada una de estas premisas lo llamamos justificación externa. Vamos a decir que una decisión está justificada cuando está internamente justificada y externamente justificada. Es decir, de las premisas se sigue necesariamente la conclusión. Y no solo esto, sino que además las premisas son correctas. ¿Sí? La justificación o en la justificación interna, esta relación de necesidad se produce porque esto es un razonamiento de tipo lógico-deductivo. En concreto, como veremos mañana, es un modus ponens. ¿Vale? Es la estructura de modus ponens en el que tiene... Pongo la estructura formal. Si P, entonces Q. P, entonces Q. Esta es la estructura. Si llegas tarde, Q, menos 1 en el examen final. P, llega tarde, menos 1 en el examen final. ¿Sí? Esta relación de necesidad entre las premisas y la conclusión se produce por la forma de este argumento, que es una forma de argumento deductivo del tipo modus ponens. ¿Vale? Cuidado. Hay que distinguir la corrección de la justificación interna con la corrección de la justificación externa. ¿Por qué? Porque pongamos que, yo qué sé, Carolina ha llegado tarde. ¿Este razonamiento es internamente correcto? ¿Se siguen las conclusiones? La conclusión de que Carolina menos 1 punto. Desde luego, solo hay un pequeño problema, que la premisa fáctica es falsa. Así que mucho cuidado, que el razonamiento puede ser correcto, la conclusión correcta en la medida en que se sigue
necesariamente a partir de las premisas, pero que tengamos una premisa falsa. ¿Sí? Bien. En este sentido, al ser injustificada desde el punto de vista externo, la decisión será incorrecta en términos generales o injustificada globalmente. Cuidado, en los razonamientos deductivos es todo muy bonito porque de la conclusión se siguen de las premisas se sigue la conclusión. Pero hay que tener cuidado porque puedo tener un argumento, un razonamiento de tipo deductivo en el que las conclusiones se siguen de las premisas, la conclusión es correcta y es además verdadera, siendo las premisas falsas. Perdón. Todos los eslovenos son europeos. Juan Casuco, levanta la mano, Juan. Es esloveno. Conclusión, JC es europeo. La conclusión se sigue a partir de las premisas. Una de las premisas es falsa y aún así la conclusión es verdadera. ¿Sí? Cuando las dos premisas, o mejor dicho, hay que tener cuidado en distinguir que una cosa es que se siga a partir de las premisas y otra cosa es que sea verdadera o correcta. ¿Vale? Porque puede ser que tengamos enunciados con premisas falsas que nos conducen necesariamente a una conclusión que sí es verdadera. ¿Sí? Bueno, no os mareo demasiado con esta parte. Pero entonces diríamos que tenemos una conclusión injustificada. No, la conclusión está perfectamente justificada porque se sigue a partir de las premisas. Lo que diremos es que la conclusión puede que esté externamente injustificada. ¿Vale? Externamente injustificada. ¿Por qué? Porque está basado en un enunciado falso. ¿Sí? Pero si la norma decíamos que estaba justificada cuando teníamos la justificación interna y la externa ya no eran correctas, entonces realmente no estaría justificada. No estaría justificada. ¿Por qué? Ahí me he perdido. Porque no es correcto. Juan no es esloveno. Ah, claro. En ese caso tendríamos un problema. Claro. En el que... Pero ese sería un problema de justificación externa de ese razonamiento. ¿Por qué? Porque Juan no es esloveno. Pero al tener el problema de justificación externa, ya en sí no estaría justificada. No estaría justificada, pero esto no significa que la respuesta no sea correcta. ¿Sí? Bien. A ver, lo veremos en la clase de este sábado, recuerdo, sábado por la mañana, a partir de las 10. ¿Sí? ¿Lo has visto por aula virtual? Bien. Hostia. Bueno. Vale. En esa clase veremos que la justificación externa de la premisa fáctica o sobre los hechos es una justificación acerca de la verdad de Carolina ha llegado tarde, Salvador ha llegado tarde, Juan Casuco es esloveno. ¿Sí? Ahí de lo que se trata es de ofrecer argumentos y razones en favor de que un enunciado es verdadero. ¿Sí? Pero, ¿y es la justificación externa de la premisa normativa?
¿Qué es lo que tenemos que probar ahí? ¿Qué es lo que tenemos que justificar? Hola. ¿Qué? Premisa normativa. Quien llegue tarde menos un punto en el examen final. Para que la decisión esté externamente justificada en relación a la premisa normativa, ¿qué es lo que tengo que justificar? ¿Qué es lo que tengo que demostrar respecto a la norma quien llegue tarde menos un punto en el examen? La propiedad de la norma, Ya, pero ¿cuál propiedad? por la que se aplica la supuesto. La que sea aplicable al supuesto. A ver, hemos dicho que, pongamos que es verdad que Carolina llegó tarde. ¿Puedo o cómo justifico que esta norma es la que tengo que usar? Joder, estoy diciendo lo mismo de 6 maneras diferentes. No tiene que ser una norma válida. ¿Qué tiene que ser la norma? ¿Eficaz? Y que lo de atrás no sirve. Aplicable. Aplicable. N1 tiene que ser aplicable, o quien llegue tarde tiene que ser una norma aplicable. Nos da igual que sea válida. Lo importante es que sea aplicable. Si no es aplicable, entonces declararán la invalidez. ¿Sí? Pero si no es válida, Puede que sea derecho esloveno, porque yo qué sé, ponte que hemos firmado un contrato, tú y yo estando en Eslovenia, sobre bienes que están en Eslovenia, y tú y yo litigamos aquí. ¿Qué norma va a tener que aplicar el juez? La norma, el juez español, la norma eslovena. pero por ejemplo, si tú te excedes de tus competencias normativas y dices, quien llegue tarde, lo mato. Carolina ha llegado tarde, voy a matar a Carolina. Puede que sea inválida, pero además de ser inválida, es inaplicable. ¿Podría ser inválida y aplicable? Sí, hemos visto casos de normas inválidas que aún así son aplicables. Por ejemplo, una norma inválida aplicable es una norma ultraactiva. Pero que se pueda dar el supuesto en el que esté injustificada la conclusión, porque una premisa no sea válida. Claro, si eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Cuándo la premisa normativa está justificada? Y yo os digo, está justificada cuando demuestres que la norma que estás utilizando es una norma aplicable. ¿Es relevante la validez para la aplicabilidad? Pues hombre, normalmente sí. Pero lo que hay que tener claro es que hay casos de normas válidas inaplicables y de normas aplicables inválidas. ¿Sí? Así que el punto fundamental es la aplicabilidad, no la validez. ¿Vale? Bien. ¿Por qué aplicabilidad y no eficacia? ¿Por qué aplicabilidad y no eficacia? Volvamos al caso de la ultraactividad. A ver, ¿qué borro? Momento temporal 1, norma N1, ¿qué era lo que decía la norma N1? Ya se me ha olvidado. El del IVA, pero es que eran los dos casos de IVA. Ah, el de apartamentos turísticos. Apartamentos turísticos al 15. ¿Vale? En el momento temporal 2 tenemos la norma N2 de apartamentos turísticos al 21. Pero que esta tenía una vacatio hasta T4. En el momento temporal 3 firmo el contrato. Momento temporal 4 es N2 en vigor y en T5 litigio. ¿Vale? A ver, lo que nos interesa es cuál es la norma
aplicable. ¿Vale? La aplicable en el litigio es la norma N2. No, perdón, la N1. N1. En este caso, la eficacia de N1 va del momento temporal 1 al momento temporal 4. ¿Sí? ¿Eso se ve? ¿Cuál es el rango de aplicabilidad? El rango de aplicabilidad de N1 va desde el momento T1 hasta el momento T5. Mientras que su eficacia de N1 va de T1 a T4. Así que en el momento temporal 5, lo que nos interesa es la aplicabilidad, no necesariamente la eficacia. Digamos que en el momento temporal 4, N1 ya ha realizado ha surtido todos los efectos que tenía que surtir. Ha regulado todas las posiciones jurídicas que tenía que regular. Todos de aquellos contratos firmados entre T1 y T4. ¿Bien? Muy bien, ¿no? ¿Te veía con cara de duda? ¿No? ¿Puedes repetir en este caso la aplicabilidad? Sí. ¿De cuándo a cuándo va la aplicabilidad de N1? A ver, N1 es aplicable, en principio, como no sabemos nada más, es aplicable desde el momento en que se creó, ¿vale? Desde T1. ¿A qué situaciones afecta? ¿Cuál es el rango de eficacia? Entre T1 y T4. ¿Por qué? Porque en T4 empieza la eficacia de N2. Pero claro, puede ser que un litigio se juzgue en un momento temporal posterior a T4. Claro, puede ser que el litigio surja en T5, pero verse sobre una cuestión que ha sucedido entre el momento T1 y T4. Por eso, la norma va a ser aplicable a un momento o a ese rango de tiempo. O puede ser aplicable en un momento posterior a ese rango de tiempo. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Vamos para adelante. Tenemos claro qué es la justificación interna, qué es la justificación externa. Sabemos que la justificación interna es que se siga necesariamente la conclusión a partir de las premisas. Justificación externa, cuando nos referimos a la premisa normativa, estamos hablando de aplicabilidad. Cuando nos referimos a la premisa fáctica, aunque lo discutiremos el sábado, nos estamos refiriendo a la verdad del enunciado que aparece como premisa fáctica o sobre los hechos. ¿Bien? Muy bien. Punto 3.2. Enunciados subsuntivos. ¿Vale? A ver, pongamos un ejemplo solo. No, venga, pongamos el de siempre. Quedo con Salva. ¿Sí? Viene a mi despacho y para preguntar unas dudas, yo tengo una máquina de café en el despacho, que funciona como el culo, no os la aconsejo para nada. Pero yo, que soy alguien muy amable, Salva en un momento determinado sale porque tiene que hacer una llamada, le había puesto un sobrecillo de azúcar y le he hecho el sobrecillo de azúcar en el café. ¿Sí? Un gesto así como de amabilidad. Lo que yo no sé es que Salva es diabético y le da un perrengue ahí mismo, le da un ataque y palo yo. No os riáis porque el mundo, la realidad supera con creces la ficción. Si empezáis a mirar actualidad jurisprudencial, penal y de derecho de daños, me río yo de la cabeza de cualquier guionista de cine gore,
O sea, muchísimo peor, muchísimo peor. La pregunta, ¿he matado a Salva? ¿Eso cuenta como un caso de matar a alguien? ¿Cómo? Ya, si son testigos del resto de compañeros. Bueno. Pero la pregunta, ahora fuera de bromas, ¿he matado a Salva? ¿A nadie le parece discutible que haya matado o no a Salva? Mirad, un enunciado subsuntivo es un enunciado que adscribe en una categoría o supuesto de hecho el que metemos dentro del supuesto de hecho. Pues metemos o... ¿Nos acordamos de la diferencia entre caso individual y caso genérico? Un caso individual es un ejemplo del mundo real, algo que ha sucedido realmente, ¿vale? Y un caso genérico es la descripción de un tipo de acción, ¿vale? ¿Un magnicidio qué es? Un magnicidio es matar a un jefe de Estado, ¿vale? El caso del asesinato de Lincoln es un caso individual de magnicidio, ¿vale? Un enunciado subsuntivo es el que coge un caso individual o un caso genérico y lo subsume, lo mete dentro, lo adscribe dentro de una categoría más amplia o otro supuesto de hecho. ¿Sí? Los tomates. ¿Frutas o verduras? ¿Verdura? No, no, ni hortaliza, es fruta. Es fruta. Botánicamente es fruta. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es coger categorías u objetos del mundo real, como los bebés, como los niños pequeños, cuando les damos las cositas para meter cada uno en su forma. Es que les estamos enseñando algo tan básico y tan fundamental. Decir, mira, tienes que ser capaz de reconocer determinadas características en un objeto e incluirlo en una categoría. Si no, no lo puedes. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, claro, no es tan sencillo como eso. Alguien podría decir que, hombre, ¿he matado realmente a Salva por haberle echado azúcar en el café? Os pongo un caso más extremo. Pongamos que estoy en casa cocinando, la invito a usted a casa a cenar, estoy cocinando, a mí se me cae una cosa al suelo, usted se agacha, a mí me da un infarto, tengo un cuchillo en la mano y según caigo, raja en toda la de puntillo, como a los toros. Que estas mierdas pasan. Perdón, ¿cómo era tu nombre? María, perdón, María. ¿He matado yo a María? Este caso se ha dado bastante con gente que se ha muerto, especialmente profesionales del volante, que se han muerto al volante. Que les ha dado un infarto, les ha dado un ictus y derechito y han matado a alguien. Estos casos son problemáticos. ¿Por qué? Mirad, volvamos a nuestra estructura general, o nuestra estructura más que general, inicial, de justificación interna y justificación externa. Quien llegue tarde, menos un punto, para que no se nos asuste, ponemos a Marcos. Marcos llegó tarde. Marcos
menos un punto. ¿Y si Marcos se quedó en la puerta? Está la puerta abierta. ¿Y Marcos se queda en el dintel de la puerta? ¿Marcos llega tarde? ¿Quedarse en el dintel de la puerta cuenta como llegar tarde? ¿Cuenta como estar en clase o cuenta como no estar en clase? Mirad, hay veces que para justificar un silogismo de este tipo, lo que sucede es que tenemos que determinar o tenemos que ofrecer razones en favor de que un determinado comportamiento cuenta como una categoría más amplia. ¿Sí? En este caso, este razonamiento no estaría suficientemente justificado, porque si estamos diciendo que Marcos llegó tarde porque se quedó en el dintel de la puerta, o alguien me dice que las razones por las que quedarse en el dintel de la puerta es llegar tarde, o si no, consideraré que esta decisión no está externamente justificada. Así que nuestra justificación va a ser un poquito más amplia. Quien llegue tarde, menos un punto. Quedarse en el dintel de la puerta cuenta como llegar tarde. ¿Marcos llegó tarde? No, aquí también nos falta una pieza entre medios. Tenemos que decir que Marcos se quedó en el dintel de la puerta. Pregunta tonta. Si me quedo aquí, ¿estoy en el dintel de la puerta? Pues estoy con medio cuerpo dentro. De hecho, tengo un pie fuera, un piececito por fuera y el otro dentro. ¿Esto cuenta como estar en el dintel de la puerta o no? En este caso, lo que nos vamos a encontrar es que no tenemos que hacer una subsunción, sino dos. Tenemos que hacer una primera subsunción de carácter genérico en el que nos preguntamos si quedarse en el marco de la puerta cuenta o no realmente como llegar tarde. ¿Sí? Ahí lo que tenemos es dos supuestos de hecho, dos casos genéricos y tenemos que ver si uno es parte del otro, si el uno forma parte del otro. Si la categoría de los tomates forma parte de las frutas o de las verduras. Pero es que hay veces que la cosa se pone más peluda, se pone un poquito más complicada. Peluda, sí, eso es un chilenismo que me ha salido. Se pone un poco más complicada y hay veces que tenemos que ver si los concretos hechos, la concreta acción, el caso individual de Marcos quedándose de una determinada manera, cuenta o no como quedarse en el dintel de la puerta. ¿Sí? Yo les digo, prohibido consumir drogas durante el examen. ¿Sí? Y ¿cómo era Alejandro? Entre Marcos y Alejandro veo un bote de Monster, una lata de Monster. ¿El Monster cuenta como droga? Situación de subsunción genérica. Y digo, bueno, Alejandro está tomando droga porque está tomando Monster. Y alguien podría decir, uy, espera que el hecho de tener Monster encima de la mesa no cuenta como beber o no cuenta como tomar algo. Lo está teniendo encima de la mesa. ¿Sí? Así que, para que un razonamiento esté completamente justificado,
hay casos en los que vamos a tener que hacer una doble subsunción. En primer lugar, ver si una subsunción genérica en el sentido de si la categoría de hechos que parece que han ocurrido encajan con las del supuesto de hecho. Pero también puede que sea necesaria una subsunción individual para ver si la concreta acción de Alejandro cuenta como el tipo de acción que estábamos presentando, como tomar droga. ¿Sí? ¿Por qué os cuento esto? Porque muchas veces esto es problemático. ¿Por qué es problemático? Mirad, cuando yo tengo que hacer la subsunción, cuando tengo que meter una categoría dentro de otra categoría o un concreto caso individual dentro de una categoría, ¿qué es lo que estoy haciendo en el fondo? Si lo analizamos desde un punto de vista analítico, ¿qué es tomar drogas? Consumir sustancias con efecto psicotrópico. Estamos acostumbrados a pensar que si algo no es consumir y no tiene efecto psicotrópico, no es droga. Lo que pasa es que hay veces que nos surgen dudas. Mirad, esta mañana en el grupo 1 de filosofía me ha pasado que alguien tenía una lata de Monster abierto. Y a mí eso es como si me lo bebiese. O sea, primero que me da un ascazo brutal. Y segundo, que ya tiene efecto sobre mí. ¿Eso cuenta como consumir drogas? Hay muchas veces, ¿cuenta como tomar drogas? Hay muchas veces que nuestros conceptos, el concepto de tomar drogas, no es lo suficientemente preciso y se nos presentan casos oscuros o casos difíciles. En realidad, casos oscuros es la denominación correcta. ¿Por qué? Porque la noción general es imprecisa. Es, en realidad, el término que deberíamos usar es vaga. Mirad, la vaguedad es considerado uno de los dos grandes problemas de la interpretación jurídica. En realidad no es exactamente un problema de interpretación jurídica, es un problema de subsunción, de meter cosas en categorías. Lo que pasa es que estas categorías no son claras, no tienen los bordes bien trazados. Pongamos tomar drogas. Tomar drogas. A ver, si me fumo un porro, ¿hay dudas de que estoy tomando drogas? No. O sea, a ver, esto es un caso claro. Nos parecerá bien o mal, pero es un caso claro de tomar drogas. Si me estoy fumando un Quinchuan, sí, pues sí. Si estoy bebiendo agua mineral sin gas, es también un caso claro pero de no tomar drogas. ¿El problema cuál es? El problema es que la frontera entre estas dos cosas tiene casos intermedios o casos oscuros. Si me tomo un clorazepam, ¿es tomar drogas? Si me tomo 3 cafés a las 8 de la noche, y así... ¿Habéis probado alguna vez el mate? A mí me pasó una cosa muy simpática con el mate. Me gustó mucho y antes de dar mi primera conferencia importante, sin darme cuenta me bebí un litro de mate. Llegué allí, o sea, mate es una hierba que se toma en Sudamérica, que es como una infusión que se le va echando agua cada vez más. Es como cafeína y teína multiplicado por 2 a lo bestia. O sea, es un subidón. Y yo llegué a mi primera conferencia seria e importante
como si fuese pasadísimo de cocaína, que yo dije, Álvaro, cálmate que, o sea, le muerdes a alguien. O sea, de estas se te ha ido... Vamos a tranquilizarnos. ¿Cuenta eso como tomar drogas? Dado que la noción de tomar drogas en realidad no es tan precisa como pensamos, se nos producen estos casos intermedios o casos oscuros, o casos dudosos. ¿Sí? Para que una decisión esté completamente justificada, vamos a tener que, bueno, hay casos en los que nadie va a discutir si algo forma parte de una categoría o no, pero hay otros muchos en los que sí. Cuando sea necesaria esta justificación, lo que vamos a tener que decir es que, mira, estas dos características, las dos características que definen a la propiedad, al caso genérico, al supuesto de hecho, como lo queráis llamar, se cumplen en mi caso. ¿Sí? Hay que decir, no, mira, este es un caso de consumo y es un caso de consumo de psicotrópicos. ¿Sí? ¿Bien ahí? Os cuento una cosita pequeñita sobre razonamientos deductivos, inductivos y abductivos, es decir, el punto 3.3 del temario. A ver. Nosotros ya sabemos lo que es un razonamiento de tipo deductivo. ¿Qué es un razonamiento de tipo deductivo? Un razonamiento de tipo deductivo es aquel en el que la corrección de las premisas garantiza la corrección de la conclusión. ¿Por qué? Por su forma. Es una cuestión de estructura, de forma. Es la forma del razonamiento. Si hombre, entonces mortal. Álvaro hombre. Álvaro mortal. Lo que garantiza la corrección de esto, la corrección de esto viene garantizada por la corrección de estas dos cosas. Si estas dos cosas son correctas, entonces esto seguro, garantizado, es correcto. ¿Sí? Esto es la esencia de un razonamiento deductivo. Pero podemos decir algo más sobre los razonamientos deductivos. Y es que los razonamientos deductivos, por esta misma forma, por esta misma estructura, van de lo general, si eres un hombre, a lo particular. Así que la otra cosa que podemos decir es que son razonamientos que parten de lo general y van a lo particular. Es más, su conclusión también es particular. ¿Vale? Os pido 2 minutos y os prometo que termino. Mirad, la EMET sacó, al parecer, hace un mes una especie de test, jueguecito, para ver si la gente estaba entendiendo los pronósticos del tiempo. Y enseñó un simbolito en el que ponía el signo de lluvia y 60%. Y le preguntó a la gente, ¿sabe lo que significa esto? Las respuestas eran de lo más variadas. ¿Alguien tiene pinta de saber qué es lo que significa eso? ¿Qué significa eso? No. Ya, pero... Hombre, le puedes echar también lógica. Hombre, ¿qué puede querer decir 60% al lado del símbolo de lluvia? La probabilidad de lluvia, el 60%. Probabilidad, ¿vale? Lo que está queriendo decir es que
de cada 100 veces que se han producido las mismas condiciones atmosféricas, en 60 han llovido. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Lo que se está haciendo ahí es ver una serie de, o mejor, hacer una serie de comprobaciones, llevar a cabo una serie de enunciados observacionales. Enunciados observacionales particulares, individuales. ¿En qué consiste? En mirar para arriba y decir, hay nubes de este tipo. Y ha llovido. Día 1. Día 2. Hay nubes de este tipo. Y ha llovido. Día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Así hasta el día 60. Lo que pasa es que a partir del 61 y hasta el día 100 no ha llovido. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegamos? Que en el 60% de los casos, con ese tipo de nubes, llueve. Alguien podría también llegar a una conclusión similar, pero un poco más sólida. Miro, día 1, no hay nubes, no llueve. Día 2, no hay nubes, no llueve. Día 3, día 200 millones sin nubes, y parece que si no hay nubes, no llueve al 100%. ¿Vale? Este es un caso en el que puedo hablar, incluso atreverme a hablar de causalidad. Todas las veces que no hay nubes, no llueve. Nuestro conocimiento de carácter científico es un conocimiento que construimos así. Es un conocimiento que construimos a base de observar todos los días el mismo puñetero evento y registrar que el día 1 no llueve, el día 2 tampoco, el día 3, y así infinitamente. Lo que pasa es que a partir de ahí, nosotros, ¿os acordáis la semana pasada cuando os hablé, o la anterior cuando os hablé de normas técnicas, y os dije que las normas técnicas presuponían enunciados anancásticos verdaderos, enunciados que describían una relación de causalidad entre dos eventos? Y a eso lo llamamos también ley científica o ley natural en un momento determinado. Lo que hacemos mediante razonamientos inductivos es formular las leyes científicas. Claro. A partir de enunciados observacionales, llegamos a una conclusión de carácter general. Los días que no hay nubes, no llueve. Podría ser que veamos un tipo de nubes muy especial, que este tipo de nubes, cada vez que han aparecido, ha llovido. Y decimos, todas las veces que aparecen las nubes altas en forma de no sé qué, llueve, todo. No ha habido ni un fallo. Podemos decir, si aparecen estas nubes, ley científica, llueve. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que llega el día n+1, aparecen ese tipo de ese tipo de nubes, y no llueve. Esto no es que nos demos cuenta ahora, de esto se dio cuenta Aristóteles, que se dio cuenta de que nuestro conocimiento era un poco mierdecillo. ¿Por qué era mierdecillo? Porque se basaba en razonamientos de tipo inductivos, que a partir de enunciados particulares llegábamos a conclusiones de carácter general. Tranquilos que sobre esto vuelvo mañana. Pero me quería que quedase la idea clara de que los enunciados inductivos son los enunciados mediante los que formulamos leyes generales. Kepler, los grandes físicos de la historia, lo que hicieron fue observar, mirar, describir y decir, coño, todas las veces que sucede A, sucede B, ley científica. Los objetos se atraen con la misma fuerza. ¡Tachán! ¿Cómo lo he comprobado? Pues mirando todos los días, que se atraían igual. ¿Sí? Seguimos mañana.